Hola, soy José Antonio Marín y en este video tutorial vamos a ver cómo calcular el buyback, el valor actual neto, que es el BAN, y la tasa interna de rentabilidad o de retorno, que es el TIR. Y lo haremos a partir de un sencillo ejemplo. Tenemos una empresa que se llama BCSL y tiene tres proyectos de inversión, el A, el B y el C. Los tres proyectos se decide financiarlos con recursos ajenos. Aquí lo tenemos. Aparte, tenemos los recursos propios de la empresa para poder calcular el coste del capital medio ponderado, que es el WACC, que yo lo tengo aquí calculado. Bueno, pues vamos a ver los tres proyectos de inversión. Vemos que para el proyecto A el desembolso inicial es de 20.000 euros, para el proyecto B el desembolso inicial es de 22.000 euros y para el proyecto C el desembolso inicial es de 18.000 euros. Y vemos los flujos netos de caja para cada proyecto y para cada año. Ahora lo que vamos a hacer es apuntar la rentabilidad mínima, que será el WACC, para cubrir costes. Esta es la rentabilidad mínima que se le exige a la inversión para cubrir los costes. Bueno, pues ahora lo que podemos hacer es ya calcular el plazo de recuperación o payback. Utilizaremos este método porque los flujos netos de caja pues no son constantes y lo primero que vamos a hacer es calcular el acumulado para cada año, incluyendo el desembolso inicial. Apuntamos el desembolso inicial de cada proyecto de inversión y acumulamos estos 20.000 más los 5.000 del primer año. En el B los 22.000 más los 9.000 del primer año. 18.000 más los 1.000 del primer año. Y ahora serán los 15 más el flujo del segundo año. Serán los 13.000 más el flujo del segundo año. Más los 17.000 más el flujo del segundo año. Y ahora para el año 3 los 1.000 más el flujo del tercer año, más los 1.000 más el flujo del tercer año, más los 1.000 más el flujo del tercer año. Ahora lo que vamos a hacer es apuntar el último año en negativo. El último año en negativo vemos que para el proyecto A son estos 1.000 de aquí, que corresponden al año 2. Para el proyecto B, el último negativo, vemos que son estos 13.000, que corresponden al año 1. Y para el proyecto C, el último negativo son estos 7.000, que corresponden al año 2. Ahora vamos a calcular el valor absoluto del último en negativo. El valor absoluto del último en negativo para la son estos 1.000. Para el B son estos 13.000. Y para el C son estos 7.000. Y ahora tenemos que apuntar el flujo de caja siguiente al año negativo. El flujo de caja siguiente, hemos dicho que es el último en negativo era el año 2, por lo tanto será el año 3. Aquí hemos dicho que el último era el año 1, pues será el flujo de caja 2. Y aquí será pues el 3. Ahora lo que vamos a hacer es copiamos el valor que tenemos como último año en negativo
y hacemos la división del último año en negativo dividido por el flujo de caja siguiente. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar la fórmula, y para calcular el payback, que nos dará en años, es la suma de estos dos valores. Y ahora copiamos la fórmula y ya tenemos calculado el payback en años. Vemos que la inversión donde se recupera antes es la B, que se tarda 1,93 años. Pues a esta le pondremos que será la primera. La A vemos que es la segunda, que se tardaría en recuperar, y la C sería la tercera. Por lo tanto, por el payback, la mejor inversión es la B. Y la vamos a poner en verde. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor actual neto. Lo vamos a hacer a través de las fórmulas de Excel. VNA. Vamos a buscar nuestra tasa mínima. Ponemos punto y coma. Y los valores pues son aquí. Tenemos los flujos y lo que vamos a hacer es sumar el desembolso inicial, que ya está en negativo, y tenemos calculado el VAN para el proyecto de inversión A. Si copiamos la fórmula, lo vamos a calcular para cada proyecto. Pues según el VAN, la inversión que nos daría un mejor resultado sería pues la A, pues sería la primera, la B sería la segunda opción y la C sería la tercera, o la descartamos porque nos da un valor actual neto en negativo. Por lo tanto, por el método del VAN, la A sería la más rentable. Ahora vamos a calcular la tasa interna de rendimiento o de retorno, que es el TIR. Volvemos a usar las fórmulas de Excel y apuntamos TIR y seleccionamos todo el proyecto de inversión. Vemos que para la A nos da un 26,82%. Ahora vamos a copiarlo para que nos dé el TIR para cada proyecto. Y vemos que según el TIR, pues nos coincide la jerarquía que teníamos en el VAN. Vemos como esta nos ha salido negativo porque el coste o la rentabilidad mínima es de 13,35 y la C pues no llega, por eso el VAN nos da negativo. Marcamos en verde la A porque por el TIR es la que sale mejor. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que la inversión B se recupera antes, pero la inversión A es más rentable. La inversión C la descartamos porque no llega a la rentabilidad mínima. Y no siempre la inversión que se recupera antes es la inversión más rentable. Vemos que por el payback la inversión más rentable era la B, pero por el VAN y por el TIR la inversión más rentable es la A. Si lo vemos gráficamente, vemos la relación que existe entre TIR y VAN. El TIR es el que hace el valor actual 0, que es este punto de aquí, y aquí tenemos nuestra rentabilidad mínima, que le corresponde un VAN de 5.683,06 euros, que sería
este punto de aquí. Bueno, pues esta sería la representación gráfica de nuestro proyecto de inversión más rentable, que es el A. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.